última vez habíamos definido los funcionales. ¿Se acuerdan los funcionales matemáticos? Vamos a seguir hablando, yo voy a seguir hablando matemáticamente. Ustedes después lo van a pasar a Lagrange, a ver qué hace. Miren, habíamos definido un funcional I de U, ¿se acuerdan que le habían puesto U? Que eran funciones de un espacio de funciones admisibles. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones admisibles? Cuando habíamos escrito esto era la integral, a ver quién lo recuerda, entre dos puntos A y B, ¿no? De una función f que dependía de la posición de esa función u y de su derivada, ¿no? Sí. Y esto daba siempre un número real. ¿Recuerdan? ¿O no recuerdan nada de todo esto? Eso daba un número real. Sí. Ahora bien, donde todo esto estaba en un espacio, ¿se acuerdan del funcional? Que iba de un espacio D a los números reales. La imagen era en los números reales. ¿Se acuerdan que hicimos ejemplos? Calculamos, pusimos cuál era el espacio, sería el dominio, el espacio de direcciones de funciones admisibles. ¿Se acuerdan que el dominio, quiénes eran? Eran los U, ¿sí? Que pertenecen a un intervalo que habíamos puesto, ¿no? ¿Se acuerdan? A B, a un cerrado, que era de clase C1. ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Qué significaba de clase C1? Incluido de clase C1, y que tenían que cumplir que U de A era una A mayúscula. Una imagen, claro, y U de B sea una B mayúscula, que tengan imágenes, ¿no? Este era el espacio de funciones admisibles. Cuando hacíamos el gráfico de esto, nosotros habíamos hecho un gráfico de estas funciones, donde teníamos a A, a B, ¿no? Y acá dibujábamos 2 puntos, por ejemplo, ¿no? Este era... Y este era el otro punto, por ejemplo, tiene una función acá, ¿no? Esta función, ¿cómo estaba graficada? Esta era una función U, ¿no? Y U de A me da A, y U de B me da B, ¿no? Que era este otro punto. Si yo aplico la U a la A, me da A grande. Si aplico la U a la B, me da B grande. ¿Está bien? Que eran los dos extremos, las condiciones. Y mi funcional podía ser cualquier U que una esos dos puntos, que tenía que ser un funcional continuo. ¿Se acuerdan que tenía que cumplir la condición de continuidad del análisis 1? Porque estas eran funciones del análisis 1, de una variable sola. ¿Recuerdan todo esto? Estoy repasando lo que habíamos visto. Muy bien. Supónganse que yo quiero establecer de todas las posibles U que yo puedo tener para ir de A a B, que podrían ser todas estas, ¿no? Miren todas las que puede haber. ¿Cuántas hay? Un montón. Infinitas U me puedo generar. Yo me pregunto, de todas ellas, ¿cuál es la que recorre el mínimo camino? Podría ser. Lo que tendríamos que hacer es minimizar el funcional. O podríamos preguntarnos, ¿cuál es la que recorre el máximo camino? Desde un camino dado, desde una U dada. Y ahí maximizar el funcional. Pero en física no interesa tanto maximizar, sino interesa mucho minimizar el funcional. Y para ello, lo que hay que hacer es tomar una dirección cualquiera. Lo que yo voy a tomar es una dirección que sea mínima. Por ejemplo, decir, bueno, si la función original es, por ejemplo, esta que voy a dibujar en azul, esta sería el funcional que quiero, es el que tengo. ¿Cuál es la que más, cuál es la dirección para ir de A hasta B más cerca de ella? Sería la pregunta. La mínima que se acerca a ella. ¿Se entiende la pregunta? De todas las posibilidades para ir de A a B, ¿cuál es la mínima acción? Que puede ser cualquier cosa, podría ser recorrido, tiempo, por eso se dice acción. No se dice distancia solamente, porque puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende la idea? Por eso se habla de acción. La mínima acción que a mí me permite ir de A hasta B. Va a haber un vector que le va a dar la dirección. Por ejemplo, podrían ser vectores
que están direccionados entre distintas curvas. De todos estos posibles vectores, va a haber un conjunto de vectores que va a pertenecer a un nuevo espacio de dominios que me va a decir cuál de todo eso es la dirección correcta. Por ejemplo, me puede indicar esta que está cerquita, ¿no? Entonces voy a tener no solamente al U en mi funcional, sino que voy a tener la dirección del vector que me va a decir aquella que conviene tomar. Y de esa que conviene tomar, la dirección que yo elija, voy a buscar la mínima. ¿Se entiende? Quiere decir que ahora mi funcional no solamente va a estar definido sobre un conjunto de funciones admisibles, sino sobre un conjunto de vectores, que va a dar la direccionalidad del funcional. ¿Se entiende lo que digo? Va a haber un vector que va a decir, mire, conviene tomar en esta dirección esta U. Y esa va a ser la mínima. Entonces vamos a tener otro espacio, me van a decir, sí, un espacio de direcciones admisibles, no de funciones. ¿Y quiénes van a dar esas direcciones? Un conjunto de vectores. Pero miren qué interesante. Ese conjunto de vectores, cuando esté evaluado en A y cuando esté evaluado en B, todos esos vectores van a coincidir. ¿Cuánto van a valer? A y B para Cuando cada yo uno. haga B de A, supónganse que tengo vectores B acá adentro. Cuando yo haga B de A, ¿cuánto va a dar? Y cuando haga B de B, ¿qué movilidad tengo en estos puntos de todas las funciones? ¿No convergen todas al mismo punto en los extremos? Sí. Entonces, ¿cuánto va a valer el vector ahí? A y B. Grande, digamos. No, grande no. Van a valer 0, porque no hay movilidad acá. ¿Dónde está el vector acá dibujado en el punto? No, es verdad. Lo puedo dibujar acá, mirá. Claro. Puedo dibujar acá, pero cuando llegué acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la longitud del vector? No sé. 0. Quiere decir que en los extremos, B sub A y B sub B van a valer 0. Esa es la condición de estar seguro que estoy moviéndome entre A y B de todas las posibles direcciones con todas las posibles funciones. ¿Se entiende? ¿Entendió hasta ahí? Sí. Quiere decir que yo voy a definir ahora un funcional que no va a depender solamente de U. Va a depender de U y de un vector B. De dos variables va a depender ahora. Entonces, U va a seguir teniendo este espacio de direcciones admisibles. Y B va a tener, de funciones admisibles. Y B va a tener un espacio de direcciones admisibles, que se escribe con la letra D sub A. Y ese espacio van a ser todos los vectores B, que van a estar en el intervalo, que van a tener que ser continuos de clase C1. Todo esto se va a cumplir igual. ¿Pero qué se va a cumplir ahora? Que B sub A va a valer 0. Y B sub B va a tener que valer 0. Si no, en los extremos me quedan abiertos. ¿Cómo me quedaría si no valen 0? Y me quedarían cosas así, mirá. ¿No? Y eso no me puede definir ninguna dirección posible en el resto de los lugares, porque ¿cómo sé yo cuál tomar? Si no tengo agarrado los dos extremos. ¿Se entiende? Quiere decir ahora que yo voy a tener que definir bien esto. ¿Y cómo lo voy a definir? Porque a mí lo que me va a interesar es como, me van a decir, sí, pero mira, van a ir cambiando todos estos vectores. No es lo mismo para cada función, en cada punto tenés un vector distinto, y después para cada una de las funciones también van a ser distintos los vectores. Es así. Entonces, ¿cómo voy a tomar de todas esas posibles direcciones la que a mí me interesa? La que implica la derivada direccional. Y eso es una definición que ustedes no conocen, que es una definición del análisis 2. Es la derivada en una dirección dada, el ritmo de cambio en una dirección dada. ¿Y cómo se calcula el ritmo de cambio en una dirección dada? Que es lo que vamos a buscar. El cambio de I en una dirección dada. ¿Cómo se va a calcular eso? ¿Me siguen hasta ahí? Se va a calcular con una derivada. Me van a decir, sí, pero
escribir una derivada tengo que incrementar la variable que a mí me interesa. ¿Qué variable me interesa ahora? La b. Entonces, fíjense, si yo incremento la b, me va a quedar, la derivada, ¿cómo se escribe? Es el límite de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo se escribe una derivada? Un límite, pongamos h tendiendo a 0, ¿no? De f de x0 más h menos f de x0. ¿Escribieron esto alguna vez? Sobre h. Esto da la derivada de f respecto de x, ¿no? Esa es de las funciones comunes y corrientes. Pero ahora no tengo una función común y corriente, tengo un funcional que depende de dos variables. Tengo que aplicar esa definición a la parte del vector. ¿Se ve? Entonces, esta definición, adaptada a la parte del vector, va a ser la siguiente, miren. Va a ser el límite, entonces, vamos a ponerlo despacito. El límite, vamos a usar la letra h de nuevo, de h tendiendo a 0, ¿sí? De la función incrementada en h, pero ahora que tengo, la función está evaluada en u e incrementada en b, porque ¿quién me va a ir indicando cómo se mueve el vector? El incremento me lo va a indicar b. ¿Para cuántos incrementos? Fíjense, esta curva, en este punto, con respecto al azul, se incrementó todo esto, pero la que tengo al lado se incrementó menos. Está más cerca. ¿Se ve? Entonces, esto va a ser el funcional en U0, que sería el primer punto, el que me da la U, más el incremento. Pero el incremento no lo da solamente h, me lo da h por el vector. ¿Ven? H por b. Porque si cuando h tiende a 0, al multiplicarlo por el vector, pasa lo mismo que cuando h tiende a 0 en esta definición común. ¿Ven? Que no se viola nada. Menos el funcional sin incrementar sobre h. Esto sería la definición de derivada direccional para un funcional de dos variables, donde tengo la variable u como función y el vector b. Ven que es muy parecida a la definición común de derivada. Y esto va a ser la derivada de i respecto de quién. Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Respecto de h, que es el incremento, ¿eh? Porque h es lo que tiende a 0. ¿Sí? Muchos libros le ponen la letra epsilon acá. ¿Sí? Esta sería la definición de funcional, de derivada del funcional. Si yo quiero que una función tenga un máximo o un mínimo en un punto del análisis 1, ¿cuánto vale la derivada en ese punto? Cero. Muy bien. Fíjense, si ustedes tienen una función del análisis 1, por ejemplo, tienen esta función. Acá hay un máximo, ¿no? Acá hay un mínimo, acá hay un máximo, acá hay un mínimo. La derivada, ¿cómo se representaría esto en ese punto? Por la recta tangente, ¿no? Las rectas, claro. Rectas horizontales, ¿no? Si la derivada es la pendiente de esa recta, ¿cuánto vale la pendiente de una recta horizontal? Cero. Por eso, si yo quiero obtener un mínimo, que es lo que me va a interesar en física, acá puede ser un mínimo, un máximo, esto tengo que igualarlo a ¿cuánto? A 0. ¿Se dan cuenta? Pero tengo que tener cuidado, porque mi funcional, ¿cómo está definido? Miren, con esta integral. O sea que ahora tengo que aplicar esto a esta integral. Estamos mal, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Porque el funcional ahora no es una función del análisis 1, que es una f de x igual a 3x más 2, o x cuadrado más 4. Ahora es toda esta integral el funcional, que depende de todas estas
hasta de la derivada depende. O sea que tenemos que evaluar esto ahí adentro. Vamos a hacer eso. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. ¿De la idea? Esta sería una derivada, habría una derivada de otra derivada también. Exacto. Ahora vamos a ver, es una regla de la cadena, lógico. Claro, regla de la cadena. Entonces, como quiero minimizar para... No se llama minimizar, se dice buscar la primera variación del funcional. ¿Qué sería la primera variación? La derivada primera del funcional. Acá no se llama derivada, esto se llama variación del funcional, esta derivada direccional. Esta es la variación del funcional. Y como quiero la variación primera del funcional, quiero que esté igualada ¿a cuánto? A 0. Porque ahí voy a tener un extremo. Y entonces en física me va a decir todas las posibles acciones que yo puedo realizar minimizando el funcional y buscando, por ejemplo, energías mínimas, potenciales mínimos, trayectorias mínimas, tiempos mínimos. ¿Se entiende para qué me sirve? Porque la acción puede ser cualquier verdura. Esas curvas pueden representar cualquier cosa. Son cosas abstractas acá. ¿Está? ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular. Ahora voy a escribir mi funcional en UDB. Si lo calculo en UDB, ¿cómo me va a quedar? Antes de ponerle la derivada. Antes de sacar la derivada e igualarlo a 0. Primero lo voy a escribir, porque no lo tengo. ¿Cómo me va a quedar escrito? Miren, no es nada difícil. Va a ser la integral entre A y B de f de x, punto y coma, u de x. ¿Cómo lo voy a poder escribir? Como u0 más h por b. Más hb. ¿No? Porque esta sería mi u de x. Claro. ¿Y cómo será u' de x? Sí, como sería esto derivado, u' en 0 más h por b'. ¿Se ve? O sea, este sería mi u de x y este sería mi u' de x. Diferencial x. En vez, es mi nuevo funcional tomándolo en la dirección genérica que yo vaya a buscar. ¿Qué dirección me va a interesar a mí en física? La mínima. La mínima acción del funcional. ¿Se ve? Entonces ahora lo que voy a hacer con el funcional es sacarle la derivada e igualarlo a 0. Entonces voy a sacar la derivada respecto de una término h, ¿ven? Porque depende del incremento. Y yo lo que quiero saber que es cuánto cuando esa derivada vale 0. Cuando vale 0, voy a tener una acción. Una acción que puede ser máxima o mínima acá en matemática. ¿Se entiende? Si es mínima... Y ahí se calcula la segunda, ¿no? Claro. Para ver si es... Si es mínima. Pero nosotros, como yo les voy a dar problemas donde todas van a ser mínimas, o sea, si hubiéramos hecho problemas, todas van a ser mínimas. Entonces ya les doy por sentado que todo lo que se van a encontrar va a cumplir con que dé la segunda derivada positiva. Porque recuerden que para que sea mínima, la segunda derivada tiene que ser positivo. O sea, si uno seguiría con el curso, deberíamos seguir por ese lado. ¿Se entiende? Pero no vamos a llegar hasta ahí. Vamos a llegar a la derivada primera, o sea, a la variación primera del funcional, para saber dónde hay un espacio de puntos críticos del funcional. Y como los problemas de física que nos interesan van a ser solamente los mínimos, vamos a trabajar sobre la mínima acción. Y la mínima acción, cuando yo pongo esta derivada, esto no lo puedo escribir así, porque voy a tener una variación primera. Se le pone una D así adelante para saber qué es la variación primera, una D media gótica. ¿Sí? La variación primera del funcional es una D y es la derivada respecto de H, lo que dice acá, de todo I. Y es todo esto, ¿ven? Y esa variación primera tiene que valer 0 para tener un extremo. ¿Se ve? Sí. Me van a decir, ¿y ahora piensa calcular esa derivada? Sí, ¿cómo calculo la derivada de una integral? La meto adentro de la integral y le calculo la derivada de todo lo que está ahí adentro. Pero fíjense, cuidado, ¿eh? Ahora tengo que derivar con respecto a h, que es un incremento cualquiera, y tengo funciones que dependen de u, de h y de b, y de sus derivadas. O sea que estamos mal.
tenemos un merequetrefe de funciones. Vamos a hacer una red para sacar la regla de la cadena. ¿Está bien? Voy a hacer un paso más para que lo vean. El paso que sigue sería que la variación primera del funcional de u y de b va a ser la integral entre a y b de la derivada respecto de h de toda esta verdura, de f, de x, de u0 más hb, punto y coma, de u0' más hb' de x, igual a 0, ¿no? Él la metí adentro la derivada. ¿Van a preguntar, ¿hay que derivar todo esto? Sí. Para hacer la derivada vamos a hacer la regla de la cadena. Cuidado que tenemos la f. La f es la función que va dentro de la integral que define el funcional. ¿Se ve, no? ¿Quién es la f? Sí. Muy bien. Entonces voy a tomar la f. Creo que se ve bien, ¿no? Creo, no sé. Díganme si no se ve bien. Voy a tomar la f y voy a mirar de quién depende de todas las variables que tenemos. Fíjense que la f depende de la x, de la u, de la h, de la b, de la u', de la u', de la h y de la b'. O sea, depende de un montón de variables. O sea, yo tengo que la f depende, por un lado, de la x, por otro lado, de la u, de la u' y de la h. ¿Está bien? La x no depende de la h, depende de sí misma, pero la u sí depende de la h. Porque la u, ¿quién es? Todo esto es la u. Esta es la u de x, ¿ven? Y depende. ¿La u de quién depende? ¿Depende de la h? Sí, depende de la h, ¿ven? ¿Y de quién más depende? Y la u' también depende de la h. ¿Me va a decir, ¿y la b? ¿No la vamos a tener en cuenta? Fíjense en un detalle. La b y la b' no tiene nada que ver con el incremento. Claro. Porque yo estoy derivando con respecto a h. Constante. Claro, entonces es como actuaría como si fuera una constante. Muy bien, Vanina, ya te cambié el nombre, Yamila. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta derivada? ¿Cómo va a ser la derivada de f respecto de h, que sería lo que yo estaría buscando, ¿no? La derivada de toda esta f respecto de h va a ser la derivada parcial de f respecto de x, y tendría que ser por la derivada de x respecto de h, pero x no depende de h, no hay camino, ¿ven? Con la x con la h no hay nada. ¿Cuánto va a dar esta derivada? Esta va a dar 0, quiere decir que esto no va a existir. 0. Pero sí van a existir los otros caminos, mirá. La derivada de f respecto de u por la derivada de h, perdón, por la derivada de u respecto de h, ¿no? ¿Ves? Este camino. ¿Y cuál más va a existir? La derivada de f respecto de u' por la derivada de u' respecto de h. Y esto va a dar todo 0. O sea que la derivada que va a ir acá adentro va a ser esta cuenta, ¿ven? ¿Se ve? ¿Se entendió la derivada que queda adentro? Todavía tengo que integrar después. Porque eso está dentro de la integral. Hay que integrar toda esa verdura. Mirá cómo mira Juan. Vamos a hacer esa cuenta. Quiere decir que la variación primera del funcional de u y de b va a ser la integral entre a y b, y en lugar de poner esta derivada, que sería todo esto, voy a poner lo que me dio. ¿Qué me dio? Mirá. Derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de h, más la derivada de f respecto de u' por la derivada de u' respecto de h. Todo esto, diferencial x. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahí saqué las derivadas. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Vamos a hacer la derivada, voy a hacer estas dos derivadas de acá, miren. Así que tengo un rojo para marcarlas. Voy a hacer esta y esta. ¿Se ven las que voy a hacer? Y las vamos a reemplazar, porque esas se pueden calcular. Ustedes se fijan,
U, ¿a qué es igual? A U0 más H por B. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Se ve o lo escribo del otro lado? Lo voy a escribir del otro lado porque ahí no se va a ver. Vamos a borrar el dibujo, que por allá no lo precisamos más. Entonces vamos a mirar acá. U de X, habíamos dicho que es U0 más H por B, por lo como lo habíamos definido, ¿no? Sí. ¿Cuánto daría la derivada de U respecto de H, si miro esta función? La variable es la H nada más. ¿Qué daría de resultado? 1. Miren bien. Es una constante y la B. B daría. ¿Se dan? ¿Solamente Sí. Yamila lo ve? Esto es una constante porque es U en un punto. ¿Cuánto da la derivada de una constante? Sí. 0. Y esto es la variable por una constante, porque el vector ante H es una constante. Claro. La derivada de una constante por la variable, ¿qué da? Da la constante. La constante es B. O sea que este resultado da B. Quiere decir que esta cuenta da B. ¿Se vio? ¿Y cuánto daría la derivada de... Ahora tengo que U' de X es U' en 0 más H por B'. ¿Cuánto daría la derivada de U' respecto de H? ¿Qué sería la otra? B', muy bien. Acá va, ahí va P'. O sea que todo esto se puede achicar más todavía, ¿ven? ¿Se ve? Vamos a achicarlo. Entonces tenemos que la variación primera del funcional de U y de B me da la integral entre A y B de la derivada de F respecto de U por B. ¿Ven? Más la derivada de F respecto de U' por B'. Todo esto diferencial X, todo tiene que ser igual a 0. ¿Se entendió hasta ahí? Mientras anotan, le voy a abrir a Gary que está golpeando, no sé si me escucha. No quiere que esté acá ya, quiere que me vaya. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Sí. Tengo que integrar dos términos y tengo una suma. ¿Qué puedo hacer con la integral? Repartirla a la suma, ¿no? ¿Se entiende que lo puedo repartir a la suma? Y en lugar de integrar primero esto, voy a integrar esta parte primero. Sacas dos integrales. ¿Tá? La puedo separar la integral. Una suma, la puedo repartir a esa suma. Sí. Muy bien. Voy a hacer esa cuenta, mire. O sea que esta variación primera, voy a hacer esta primera parte. O sea, voy a tener la derivada de U por B, de U y BB, va a ser la integral entre A y B de la derivada de F respecto de U por B. Diferencial X, ¿ven? Tenemos que poner diferencial a cada parte, ¿no? Más la integral entre A y B de la derivada de F respecto de U' por B', diferencial X. Y todo tiene que ser igual a 0. ¿Se ve cómo repartir la integral? Sí. En dos partes. Y ahora voy a resolver esta parte nada más. Voy a hacer esta cuenta primero. ¿Se entiende, no? Lo que voy a hacer. Sí. Voy a hacer la integral entre A y B de la derivada de F respecto de U'. Es decir, ¿cómo carajo va a integrar eso? Por B' diferencial X. Se ve feo para integrarlo, ¿no? ¿Cómo se integra un producto de dos funciones? Y una es una derivada. ¿Qué se puede usar? Partes. ¿Estudiaron integración por partes? Cosas feas de hace lejos y hace tiempo, ¿no?
A ver, voy a poner la fórmula ya. Si yo tengo que integrar dos funciones, u por b, que no es ni esta u ni esta b, sino dos funciones cualesquiera, si quieren que le pongamos otras letras para no confundir con estas, vamos a poner otras letras. ¿Qué letras le podemos poner? S y T. Eso es, ¿sí? La integral de u por b es S por T, V. sería u por b, menos la integral de b por el diferencial u. B sería T por el diferencial S, ¿ven? Sería así la fórmula. Sí. ¿Está bien? Y esto lo tengo que integrar entre A y B. Quiere decir que le tengo que poner A y B acá, A y B acá. ¿Está la fórmula? Integración por partes. Tengo esta forma. Entonces tengo que llamar, a uno lo tengo que llamar S y al otro de T, por ejemplo. Por ejemplo, esta que está derivada, lo que me conviene es integrarla. Entonces, si está derivada, a esto lo voy a llamar, a ver, porque me estoy haciendo lío, esto es u por b menos la integral de b por el diferencial u. A esto lo voy a llamar ds. A ver si me conviene. Y a esto lo voy a llamar, perdón, a esto lo voy a llamar t. Y a esto lo voy a llamar ds. A ver. ¿Se entiende, no, la idea? Para poder aplicar esta fórmula. Tengo que ponerle alguna letra, alguna de las dos para poder aplicar la fórmula. Si no, no puedo aplicar la fórmula. ¿Está? Otra vez Gary está gritando, ahora quiere salir. Muy bien, vamos a hacer esta cuenta, a ver si sale bien. Tengo que llamar a ver si lo estoy llamando bien. No, al revés lo vamos a llamar, porque si no este lo tengo que integrar. Sí, a este lo habíamos llamado bien, este ds y a este t. A ver, si esto es u, esto es du, está bien. Muy bien. Entonces tenemos que t, esto es t, estoy pensando si me conviene ponerlo así. A ver cómo me conviene llamarlo, porque no es tan simple. Porque tengo que aplicar esta fórmula. Entonces yo tengo que llamar a u es la derivada de f respecto de u'. Du es la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de u' de x. Tengo que cambiar esto. Entonces, esto es S. Y esto es ds. Ahí está. Ahí está. Vamos a llamar a esto S y a esto dt. Ahí estamos. ¿Ven? Llamo a esto S y a esto diferencial t. Porque como es una derivada, al que está derivado le pongo la diferencial. Y al otro no. Y ahora vamos a usar la fórmula. Para usar la fórmula no tengo a t acá. Y no tengo a ds. A s lo tengo, que es todo esto, pero a ds no lo tengo. Así que tengo que derivar s para obtener
Ven que tengo que reemplazar con ds, ¿no? Y yo llamé a todo esto S. Por lo tanto, para aplicar la fórmula, tengo que agarrar y decir que si S vale, ¿cuánto vale S? Derivada de F respecto de U', ds, ¿cuánto vale? La derivada de esto respecto de quién? De X. Porque U a su vez de quién depende. Depende de X. Entonces, la de ds va a ser, ¿sí? Va a ser la derivada respecto de X de la derivada de F respecto de U', ¿ven? ¿Se ve? Creo que no se ve bien. ¿O sí? Díganme si no se ve. Lo pongo con un color más grueso. ¿Se ve? Por dx. Porque estoy derivando, ¿ven? ds, la derivada de s respecto de x, que sería esto, derivo con respecto a x, este diferencial lo paso acá multiplicando, ¿ven? Y lo saco de acá. Entonces ds me queda solamente ds, que lo tengo que reemplazar acá, ¿ven? En la fórmula, lo tengo que reemplazar ahí, va a ser la derivada con respecto a x de toda esta verdura. Y después tengo que sacar, ¿a quién? A t. ¿Cómo saco a t si tengo el diferencial t? Mi diferencial t vale b'. ¿Cómo calculo a t? Con la integral de... Con la integral de b, muy bien. ¿Y cuánto daría la integral de b'? ¿Cuánto da la integral de una derivada? Se matan las operaciones, son opuestas. Me queda b. ¿Se ve? Entonces ahora aplico la fórmula directamente. Miren. ¿S cuánto vale? S vale esto, ¿ven? Primer término. O sea que es la derivada de f respecto de U' por t. ¿T cuánto vale? Busco acá. ¿Cuánto me dio t? B. Esto va entre A y B. Entre A y B. Menos, ¿se ve la cuenta? Sí. La integral de quién? Entre A y B. De t. ¿T cuánto me dio? Me dio B. Por ds. Y ds me dio, miren, todo esto me dio. ¿Ven? Entonces tengo que meter todo esto acá en la integral. Voy a borrar este término para poner este otro que me hace falta. Y ya terminé la cuenta, va. La dejé planteada. Todavía no la terminé de resolver. Pero ya apliqué la fórmula, ¿ven? Entonces me queda B. El B lo voy a poner al final. Voy a poner primero este término. Por B me quedó. Recuerden que estaba la B. Por dx. Entonces, este pedacito da todo esto que está en rojo, ¿ven? Esto lo puedo borrar ya. Estos son los pasos auxiliares de la integral de partes. Miremos dos cosas. Esta integral no está resuelta, me van a decir. Perfecto, la voy a dejar. Vamos a mirar este término que quedó afuera suelto. Esta barra quiere decir que ya está integrado esto. Quiere decir que me falta evaluar A y B. ¿Dónde lo voy a evaluar A y B? ¿A quién voy a evaluar en A y en B? ¿La derivada de F? No. Al B lo tengo que evaluar entre A y B. No, B. Ah, pero daba 0, ¿no? Ah, muy bien. Quiere decir que este término me queda la derivada de F respecto de U' por V sub B menos V sub A, ¿no? Extremo superior menos extremo inferior. Pero cada una de estas daban 0. Quiere decir que todo esto se hace 0. Queda solamente esta integral con ese menos. O sea que esta cuenta me da esta integral con ese menos, ¿ven? La voy a seguir acá arriba. Volvamos al negro. ¿Cómo nos quedó? Nos quedó que la variación primera del funcional de U y de B, ¿qué nos está dando? A ver, nos está dando esta integral que todavía no la resolví, entre A y B, de la derivada de F respecto de U por B, de X, más la integral. En realidad más no. ¿Cuánto me dio esta? Me dio menos, ¿no? Acá. Menos la integral entre A y B, de la derivada con respecto a X, de la derivada de F respecto de U', por B, de X. ¿Cuánto tiene que dar toda esta cuenta?
Sí. 0. Uy, qué bollo quedó, me van a decir. Quedó peor que antes. Sí, pero encontramos algo ahora. Van a ver lo que encontramos ahí adentro. La forma es muy parecida a la que usábamos en Lagrange. Ya se va ¿Ya la vas pintando. viendo? ¿La vas viendo cómo va quedando la Sí. cuenta? Ahora puedo poner todo abajo una sola integral. O sea que la variación primera del funcional, ¿ya lo vio Yamila? ¿Todo el mundo vio lo que dijo Yamila? Voy a poner, como antes la separé, ahora la voy a juntar la integral. Me va a quedar entre A y B de la derivada de f respecto de u por b, menos, ¿no? Sí. La derivada respecto de x de la derivada de f respecto de quién? De u' por b. Puedo sacar factor común b, ¿no? Y factor común diferencial x, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y todo esto tiene que ser 0. Y dijimos que b solamente en los extremos vale 0. Fuera de los extremos, ¿se acuerdan del dibujo? No vale 0. Y la integral varía fuera de los extremos. Quiere decir que esta b distinta de 0. ¿Y cuándo toda esta integral me va a dar 0 entonces? Cuando todo lo que está en el paréntesis sea 0. Porque cuando una multiplicación da 0, cuando uno de los dos vale 0. Claro, cuando uno de los dos. Como el b no puede ser 0 porque estoy fuera de los extremos, ya lo evalué en los extremos cuando resolví la integral acá abajo. Todo lo otro está fuera de los dos extremos. Entonces, esta b no puede ser 0. ¿Qué es lo único que puede ser 0 en esta cuenta? Que la derivada de f respecto de u menos la derivada total con respecto a x de la derivada de f respecto de u' tiene que ser 0. ¿Y qué me quedó acá? Miren. ¿No les suena la atención? Mirá cómo quedó matemática. Lagrangiana. La función de Lagrange quedó. La ecuación de Lagrange. Pero cuidado, ¿quién es la f entonces? En el funcional. Es la lagrangiana. ¿Quiénes son las u' y la u? Y están las Q. Las q y las as. QJ. Q punto, claro. Las Q y Q, claro. ¿Y quién es la x? Es. Y ahí sería el T. El tiempo. No es el t, es el tiempo. Ahora el tiempo, bueno, sí. Yo porque la tiempo. Entonces, la f que yo planteé al principio, encontramos la ecuación de Lagrange haciendo la cuenta, pero la encontramos de una forma muy distinta como la hicimos la primera vez, que nos llevó 3 meses, ¿se acuerdan? Claro. Vino de un camino totalmente diferente la ecuación de Lagrange. Quiere decir que la mínima acción de un estado físico viene representada por la ecuación de Lagrange. Van a decir, no, pero usted le quedó al revés el signo. Sí, pero como tengo un 0 de este lado, ¿qué puedo hacer? Multiplicar por menos 1 y chau. Es la misma ecuación. Claro. ¿Se dan cuenta? Es la misma. Multiplico por menos 1 a ambos lados de la ecuación y queda lo que nosotros teníamos. A ver, si la querés por menos 1, para que quede bonita, sería la derivada con respecto a x, ¿no? De la derivada de f respecto de u' menos la derivada de f respecto de u igual a 0. Lo único que no se puede ver en esta forma de obtener la ecuación, ¿qué es? ¿Dónde están las coordenadas? ¿Cómo paso de un sistema al otro? Vieron que la otra vez lo hice todo en forma física, ahora lo hice todo en forma matemática. O sea que la teoría de los funcionales me permite reencontrar la ecuación de Lagrange, de un camino totalmente diferente. Esto es terrible cuando se encontró esto. Se dieron cuenta que toda la teoría es un solo cuerpo. Esto es importante en la física, encontrar patrones que provienen de distintos cuerpos. ¿Cómo lo obtuvimos antes de esto? Desde Newton, cambiando las coordenadas desde Newton a una generalizada. ¿Y ahora cómo lo obtuvimos? Minimizando un sistema vacío, matemático, abstracto, sintáctico, que no tiene nada, encontramos la misma verdura. Ahora, ¿qué puedo hacer con esta verdura? Llenarlo. Digo que la F es la lagrangiana, que es la diferencia entre la energía cinética menos la potencial. Pero esto, desde este punto de vista, yo no lo puedo saber si no lo hice de la otra manera antes. Era lo que discutíamos antes. Esto es darle semántica a lo que es sintáctico.
Porque acá, ¿quién es F, U, prima? Claro, Son tienen la genéricas, cosas correspondencia. generales, que representan cualquier verdura. ¿Se dan cuenta cómo obtuve la ecuación de Lagrange? Y un camino Sí. completamente diferente. Claro, hay que estar ducho en hacer bien las cuentas, saber integrar por parte. Yo encima cambié las letras para que no se confundan con la U y la B que puse acá, porque acá en realidad se usa U por B, por eso me costó hacer las cuentas, Claro, porque tuve que es hacer la V. traducción. ¿Está? Ujú. La integral por parte no se usa S y T, se usa U por B, que es U por B menos la integral de B por el diferencial 1. Claro. No se usa S y T, pero Sí, si yo yo pongo, lo escribí primero claro, así, después me mareé peor. pero que si yo Era pongo U con por la B T y ahí, después pasar otra vez. claro, pero se me puede confundir con la U y la B que tengo acá. Porque acá le puse U y Sí, B a las funciones y a las direcciones. Fíjense claro. que ahora lo que yo quiero que ustedes hagan es agarrar, ¿cuál sería el funcional de Lagrange? El funcional de Lagrange va a depender de las Q y del tiempo. En realidad, más que de las Q y del tiempo, va a depender. A ver, fíjense, este funcional depende de U, que serían las Q, y de B, Sí, de ¿no? B. B sigue dependiendo de B. Lo que pasa es que yo no lo escribo. ¿Está bien? Yo quiero que me hagan la misma cuenta, pero ahora con la integral entre A y B, y en lugar de poner la F, ¿qué voy a poner? Voy a poner la lagrangiana, que va a depender de quiénes. De la X es el tiempo, del tiempo, de Q y de Q Hoy punto, tu ¿ven? punto. Y la variación primera de esto, cuando lo igualo a 0, me tiene que dar esta ecuación, nada más que acá arriba va a quedar la L, y acá van a quedar Q punto, Q y el tiempo. Traten de hacer de nuevo la cuenta con esto. Tienen que llegar a esta fórmula, pero ya la ecuación de Lagrange. Y ahí tienen semántica, ¿se dan cuenta? Porque ya no estamos hablando de, Claro, ya tenemos la Ujú. función. ya tenemos interpretas, damos significado y significante a qué cosa, a las cosas vacías que tiene acá la matemática. Esta sería la ecuación. Esta ecuación, así, no la sacó Lagrange, la sacó Euler. Lagrange hizo la interpretación al espacio físico, le dio semántica nada más a Lagrange, fue medio piolongui, ¿no? Pero en realidad no le podemos quitar mérito, porque Lagrange también la obtuvo como la obtuvimos al principio nosotros. Porque si no, ¿cómo sabemos que L es la resta de las dos energías? Y acá no sabes. No, era necesario lo otro. Ajá. Es necesario, acá se dan cuenta que la semántica va acompañada del proceso de deducibilidad que dice Popper. Vieron que dice que para poder explicar algo, ¿qué es explicar? Deducir. Si yo uso la técnica matemática no me alcanza, porque yo puedo reemplazar con esta L, seguiría siendo algo vacío si yo no tengo claro qué es la resta entre la energía cinética y potencial. Claro. Pero eso no lo saco de acá, de esta teoría del principio de mínima acción. ¿De dónde lo voy a sacar? De lo que hicimos al principio, que fue el cambio de coordenada de la teoría de Newton. Sigue siendo ¿qué cosa? La teoría de Newton. Si no, no puedo saber esta resta. De acá no sale esa resta. ¿Se dan cuenta que me falta semántica para poder terminar el problema? Si trabajo solamente esta teoría, ¿qué hacen en la facultad cuando dan este tema? La primera clase te dan esta clase, lo que acabo de hacer yo la di como última clase, ellos la dan como primera clase. ¿Saben cuánto puede aprender un estudiante que recién ingresa con esta primera clase, aunque hayan hecho los niveles de análisis? Después le dicen, pero él es T menos B, de la galera. Y vos decís, ¿no saco que él es T menos B? Y nadie pregunta nada porque están todos cagados entre las patas de hacer una pregunta. Yo cuando me dieron esto, estuvimos 5 horas después que terminó de dar la explicación el tipo y hasta que no me dijo de dónde salió T menos B no nos fuimos. Pasó el peor día de su vida el profesor de mecánica analítica conmigo. Tuvo que hacer todo lo que yo les expliqué al principio. Cuando me convenció, le dijo, porque usted usa teoría sintética y sintáctica. Sintética porque la quiere sintetizar, por eso usa solamente la sintáctica matemática. Pero a mí no me venga con cuentos chinos, a mí no me traiga nada de la galera. Yo con ustedes, ¿qué hice? Hice todo el proceso inverso. Primero les expliqué de dónde salió todo, la semántica del problema, la interpretación y el significado y el significante. Y yo ahora que sabemos eso, armé
les mostré la teoría matemática que rige todo esto, pero en la teoría matemática no tienen todas las interpretaciones directamente, ni el significado ni el significante. Siempre falta algo, y ese algo proviene de la teoría original de la mecánica, no puede provenir de la matemática. ¿Se dan cuenta? No proviene de la sintaxis, proviene de la semántica. Por eso es un sistema formal interpretado, el sistema de la física. Porque con esto no me alcanza. Yo puedo aplicar esta función a cualquier sistema de acción, minimizarlo. Pero cuando tenga que hacer la cuenta, tengo que decir quién es F. Cuando tenga que decir quién es F, ¿qué hago? ¿Qué hago? Decía mi abuela. El papel del pavo hago. ¿Escucharon? Mi abuela me decía, ¿y qué hago? Le decía yo. El papel del pavo, me decía a mí. ¿Sabés qué es el papel del pavo? El cuento viejo. Carmen sabe de qué estoy hablando. A vos también te dirían eso, Carmen, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El papel del pavo. No podés hacer nada porque no sabe quién cazzo es F. Porque vos me decís, la lagrangiana. ¿Y qué cazzo es la lagrangiana? ¿De dónde salís que es T menos B? No lo podés decir de acá. Estamos como en el caso del tita sobre N del otro día, ¿se acuerdan? De acá no sale. Vieron que esto se da mucho en la matemática. No sé si lo notan. Estos problemas que se sacan cosas de la galera. Es porque alguien primero hizo las interpretaciones y dio significado y significante a toda la estructura vacía. Ese fue Lagrange. Y Euler, ¿qué hizo? Armó la estructura vacía con esta teoría que se llama teoría de los funcionales. Y que justamente encaja perfectamente con esa estructura semántica de la física. ¿Se dan cuenta cómo pasa? Acá este es un claro ejemplo entre sintaxis y semántica que vimos en epistemología. ¿Ven? Los mejores ejemplos están acá en física teórica de lo que vimos en la otra materia. Sí. ¿Te cierra, Carmen? Contame, a ver, decía algo. Te escucho. Siempre me deja con la boca abierta, profe. No pensaste que íbamos a encontrar esta fórmula tan rápido. No. Sí, y mucho más corto el proceso, nada que ver. Claro, con el pero primero. no es muy útil de entrada. No. Obviamente hay que saber todo lo primero, hay que saberlo antes, sí. Porque si no, no podés hacer cuentas, porque quién es F, quién es U, tenés que saber quiénes son. Hay que identificarlos, para saberlo tenés que saber lo anterior, sí. Y lo otro sale solamente de la teoría de Newton, que fue lo que hizo Lagrange. Por eso a veces le quita el mérito a Lagrange. No hay que quitarle mérito a Lagrange. No. Ahora se puede apreciar bien que esto es muy sintético, por supuesto. Si vos tenés que escribir un libro, ¿qué te conviene? Escribir esta porquería. Que como yo digo, escribir esto bien sintético, como dijo Catriel el otro día, ¿se acuerdan? Pero eso ocupa 2 renglones nada más, ocupa menos espacio. Entonces, claro, ocupa menos espacio, pero nadie entiende un pepe. Claro. No es negocio eso que nadie entiende. Porque si yo compro un libro es porque quiero entender. Si no, ¿para qué lo compro? Pero nadie se esperaba que una cuenta tan horrible diera justo la ecuación de Lagrange. Y fíjense que para que el funcional se minimice, la ecuación de Lagrange tiene que estar igualada a 0. Quiere decir que cuando yo resuelvo la ecuación de Lagrange, no solamente resuelvo el problema físico, sino que resuelvo que el movimiento que tiene el objeto que está siguiendo esa trayectoria es el mínimo y no hay otro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si esto es la mínima acción que produce, por ejemplo, el caso del péndulo. El caso del péndulo, ¿qué te está diciendo? Que el único recorrido que puede seguir para que se cumpla la mínima acción, ¿cuál es? En la trayectoria de un pedazo del círculo. O sea que un péndulo... Sí, decime. Por eso se mueve así. No, que en la última clase yo le había preguntado si la función la F grande, digamos, tenía que ver con el vínculo en lo que era Lagrange. Claro. ¿Tiene que ver con el vínculo? Ahora te la respondo esa pregunta. Tiene que ver, porque vos fijate que el vínculo es justamente la mínima acción. La mínima acción. ¿Cuál es la mínima acción? Es la trayectoria circular que recorre un arco de círculo. Porque el péndulo, salvo que sea cosa de mandinga, para unir, este sería el punto, ¿no? Si vamos al dibujo, de todas las posibles trayectorias que sigue el péndulo, entre el punto A y el punto B,
De todas las posibles trayectorias, acá tendríamos, a ver, qué sé yo, acá tendríamos A, acá tendríamos a B, acá tendríamos A, y un poquito más arriba, suponete que se movió un poquito más arriba para que no queden a la misma distancia, acá se movió hasta acá tenés a B, ¿no? ¿Está bien? Ajá. Entonces sería, de todas las posibles, ¿entienden lo que estamos mirando? De todas las posibles trayectorias, que seguiría un arco de círculo acá, ¿no? Una cosa así, Claro. ¿no? De todas las posibles trayectorias, la más chica, la que consume menos distancia, es el arco del círculo, porque uno podría pensar que puede ir así. Imagínate si el péndulo se moviera así. Claro. Sería cosa de mandinga. O sea, de todas las infinitas trayectorias, otra podría ser así, qué sé yo, una curva así, cualquier curva podría ser ahí. Y de todas, ¿cuál sigue? El arco del círculo. Quiere decir que si yo minimizo la acción y resuelvo esta integral, sin resolver la ecuación de Lagrange, resuelvo la integral con esta función, la solución de esta integral, ¿qué me tendría que dar? ¿La ecuación de quién? De la trayectoria, la ecuación de un círculo me tendría que dar. Que sería, claro, el vínculo. Me tendría que dar el vínculo. Y acá está metido el vínculo. Muy buena pregunta la tuya, Yamila. Eso me da la pauta que entendiste bien el ida y vuelta desde donde lo miramos ahora el problema. Se dan cuenta que es un punto diametralmente opuesto. Encontramos el vínculo como Y consecuencia no de... parecía igual, porque antes, claro, lo estuve como buscando ver cómo iba a llegar ahí, y primero era con más, entonces ahí dije, no, para que sea un menos, ¿qué cosa va a ser? Y después llegó o sea, primero estaba con más, no tenía el menos, entonces Claro, estaba más lejana hacer la ecuación de la... claro. Pero después se fue Se fue armando armando, todo. ¿viste? Lo que pasa es que hay que hacer bien la integral. El chiste está en saber integrar. Yo lo que pasa es que tengo mucha cancha en hacer cuentas. 30 años son. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, encontramos justito la solución del problema. ¿Les gustó cómo se cerró? Con esto se cierra el curso, ya no hay más de Lagrange. Ahora habría que seguir con Hamilton. Hamilton parte de esta idea, de la mínima acción. Resolver esto, pero no sin resolver la ecuación de Lagrange, y haciendo solo la integral de funcionales. Sería interesante, y sacarle la variación primera a cualquier funcional. Que en el fondo es solucionar la ecuación de Lagrange, porque en realidad la está solucionando igual la ecuación de Lagrange. Porque justamente está resolviendo esta parte. Y estas derivadas las va a tener que meter acá adentro. Lo que pasa es que cuando integrás, después, aparte de encontrar la ecuación de Lagrange, cuando la integrás, te da el vínculo. Te da la trayectoria que sigue, la mínima trayectoria que sigue. De todas las infinitas que tenés, si esto se lo aplicás, qué sé yo, a la luz, ¿qué trayectoria te va a dar? Que el seno del ángulo que incide el rayo es igual al seno del ángulo que se transmite. ¿Se acuerdan de la luz? De todos los posibles caminos, el cociente entre los senos, un seno es igual al otro, ¿no? Ese es el principio de Fermat. O sea, para todo sirve, ¿se dan cuenta? ¿Se va entendiendo la idea? Sí. Es una idea completamente diferente. Pero, si no sabemos que L esté menos B, no podemos hacer nada tampoco. Salvo que estemos trabajando meramente matemáticamente. Eso sí. Bueno, espero que les haya gustado el curso. Dimos vuelta y volvimos al mismo punto de partida, ¿vieron? De donde llegamos. Dimos toda la vuelta y volvimos al mismo agujero. Sí. Juan, ¿lo comprendiste más o menos el problema? Zafando la cuenta que por ahí, pero se llega exactamente a lo mismo, nada más que quedó matemáticamente. Bueno, mañana vamos a ver las rotaciones en 3D, que ya está todo armado para mañana. ¿De acuerdo? Así que con esto nos vamos yendo. Así nos vamos a descansar. Bueno, gente, para la gente que tiene que hacer las cosas, estoy esperando que me manden un par de cosas más y después le digo los problemas. Y acá el fin de semana ya le estoy diciendo los problemas. Y ustedes se toman el tiempo y me dicen cuándo lo van a hacer. Traten de ponerse de acuerdo que sean todo el mismo día. Eso es lo único que les pido. ¿Está? Si se toman 2 semanas, todos 2 semanas. Si se toman 3, 3 semanas. Si se toman un mes, todo un mes. ¿Quedó claro? Y más de un mes no hay porque short después descansa. ¿Está? Okay. Después, si se toman más de un mes,
lo presentamos en marzo, como ustedes gusten. Ujú. ¿Tá? Igualmente, no sé cómo vendrá el tema de los exámenes finales, supongo que se van a hacer virtuales. No va a haber examen final. La nota que ya después yo les voy a mandar a cada uno por mail su nota en forma privada, para que sepa, y después si ustedes se las quieren pasar, se las pasan ustedes. Y el día que hacemos el acta, yo les voy preguntando a cada uno la nota, yo la voy pasando, les muestro el acta por Zoom, para ver si no hay ningún error, y una vez que ustedes me dicen mi nombre y mi nombre, el número de documento, está todo bien, cada uno lo mira, si meten la pata ustedes se joden. ¿Escucharon, no? Yo 2 veces el mismo trabajo no lo hago, ¿eh? No. Está bien. Ya, ese día tienen que estar, nos reunimos, yo hago el acta, terminamos, y se la envío a, ¿cómo es? Al Yuyeta. ¿Cómo se llama? ¿Yuyeta? Miguel Yuyeta. Bueno, a ese se la mando. Sí. Ujú. Es el que manda las cosas. Como el tango. Vos, Yuyeta, Cararreo y Misiadura. Ujú. Se le pega justo. Mirá cómo se ríe Juan, se caga de risa. Bueno, nos vemos mañana a la tarde entonces. Traten de Nos conectarse, vemos. va a estar muy lindo. Lo de mañana van a poder ver un montón de cosas. Tengo mucho Sí, dibujo, perfecto. mucho movimiento mañana, ¿eh? A ver, Bien. y de paso se ríen a ver qué hacen los demás. Esos me torean. No son como ustedes que no me torean nada. Me torean lindo, ¿eh? Bueno, gente, nos estamos vemos, profe. viendo. Que Nos descansen. vemos, Chao, hasta profe. mañana, descansen. Mañana. Hasta mañana. Ah.